Hola, hola, bienvenidos. Llegamos al día viernes 23 de julio del 2021. Nuestro programa es el número 204 y se nos escapa rápidamente este séptimo mes del año, el mes de julio. Estamos agradecidos de compartirlo junto a ustedes y por supuesto nuestro objetivo de pasar los 365 días junto a la palabra de Dios. Y queremos comenzar como lo hacemos siempre con nuestro devocional del día de hoy. ¿Me acompañan? Y nuestro devocional se titula Saber quién eres. Hasta que no me pasó, no habría creído que fuera posible. Pero en el instante en que lo vi, experimenté un amor abrumador. Aquel pequeño bebé que para los demás parecía cualquier otro bebé, era su hijo. En el momento en que un padre va a ver a su propio hijo es inolvidable. El amor que un padre siente por un niño es casi indescriptible. Y esta es la analogía que Dios usa para su amor por ti. El amor que tiene por ti es aún mayor que el que los padres sienten por sus propios hijos. Saber quién eres tendrá un gran impacto en tu vida. Debes saber que eres un hijo profundamente amado de Dios. Esta tiene que ser la base de tu confianza, tu seguridad y tu esperanza. En el libro de Proverbios, en los capítulos 17 y 18, habla sobre los hijos sabios. La Biblia tiene mucha información sobre la crianza de los hijos y la relación entre ellos y los padres. El amor que los padres tienen por los hijos es instintivo y poderoso. Los padres buenos quieren lo mejor para sus hijos. Los niños tienen una gran capacidad para traer alegría a sus padres, pero, por supuesto, también pueden causar dolor. El hijo necio irrita a su padre y causa amargura a su madre, dice el versículo 25. El escritor continúa ampliando la diferencia entre lo necio y lo sabio en diferentes aspectos de la vida. Por ejemplo, el necio tan solo hace alarde de su propia opinión, mientras que los sabios usan las palabras con moderación. En realidad, hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. Como dijo el historiador estadounidense Will Durant, que vivió en 1885 y falleció en 1981, una de las lecciones de la historia es que nada es a menudo una cosa buena que hacer y siempre una cosa inteligente que decir. El autor aborda otras características de los sabios, como la amistad, la escucha y la justicia. Romanos capítulo 8 nos habla de los hijos de Dios. ¿Cómo te ves a ti mismo en relación con Dios? ¿Vas por la vida sintiéndote siempre al menos un poco culpable? ¿Vives bajo una nube grande, oscura y baja? Así no es como tenemos que vivir como cristianos. Eres un hijo de Dios, profundamente amado, aceptado y fortalecido por su amor incondicional. Él quiere que disfrutes la liberación de la culpabilidad y la condenación, así como que experimentes una relación de intimidad con Él, más cercana aún de la mejor relación de un padre e hijo. Tu pasado es liquidado en el momento en que recibes a Jesús y recibes el perdón por completo. La barrera entre tú y Dios se remueve. Pablo escribe que ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Como liberados de la ley del pecado y de la muerte, aunque la ley era buena, era impotente para poder salvarnos debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Así que Dios envió a Jesús a morir por nosotros como una ofrenda por el pecado. Jesús limpió todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Ahora, en el presente, puedes disfrutar de la vida en el Espíritu. Ya no vives según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. El Espíritu Santo te lleva a dejar de fijar tu mente en lo que desea esa naturaleza pecaminosa y a poner más bien tu mente en los deseos del Espíritu. Esto conduce a vida y paz. Pablo no está diciendo que serás perfecto, sino que, en palabras de la traducción de la Biblia de Message,
aunque aún no experimentes todas las limitaciones del pecado, experimentarás la vida al estilo de Dios. Esto es posible porque ahora mismo el Espíritu de Dios vive en ti. Además, puedes esperar la futura resurrección de tu cuerpo. El mismo Espíritu Santo que vivió en Jesús y lo resucitó de los muertos ahora habita en ti. Por lo tanto, tu cuerpo, al igual que el de Jesús, se levantará. El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. El derecho al ser hijos de Dios, como dice Juan capítulo 1, verso 12, le es dado a aquellos que reciben a Jesús y creen en su nombre. Te conviertes en un hijo de Dios, no por un nacimiento físico, sino por haber nacido de nuevo por el Espíritu. Si una carta a los romanos fuera al Himalaya del Nuevo Testamento, entonces Romanos capítulo 8 sería su monte Everest, y su cumbre serían estos versículos donde Pablo describe los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Capítulo 8 de Romanos, versos 14 al 17. Tenemos un estatus más alto. No hay un estatus más alto que ser hijo de Dios. Bajo el derecho romano, si un adulto quería un heredero, podía elegir a uno de sus hijos o adoptar un hijo que tomaría su nombre. Dios tiene solamente un hijo engendrado, Jesús, pero tiene muchos hijos e hijas adoptados. Ha sido adoptado en la familia de Dios. No hay un estatus en el mundo que se compare con el privilegio de ser hijo del Creador del universo. Lo segundo a tener en cuenta es la mayor intimidad. Tienes la más cercana intimidad posible con Dios. Pablo afirma que por el Espíritu clamamos Abba, Padre. Esta palabra aramea bien pudo ser la primera palabra que Pablo pronunció y quizás la forma en que se dirigía a su Padre terrenal. Jesús usaba Abba para hablarle a Dios de una manera única. Expresa tanto un profundo respeto como una profunda intimidad, y quizás el mejor significado sea papi o papá. En muchos lugares del Medio Oriente sigue siendo la primera palabra que se le enseña a los niños. Como hijo de Dios, ya no eres esclavo del miedo, sino hijo adoptivo de Dios. Puedes disfrutar de la más cercana de las intimidades posibles con tu Padre en el cielo. Lo tercero a tener en cuenta es una experiencia más profunda. El Espíritu te da la experiencia más profunda que es posible de Dios. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Así como quiero que mis hijos conozcan y experimenten mi amor por ellos y mi relación con ellos, Dios quiere que sus hijos estén seguros de ese amor y de esa relación. El Espíritu de Dios toca nuestros espíritus y confirma quiénes somos en realidad. El otro punto a tener en cuenta es la mayor seguridad. Ser hijo o hija de Dios es la mayor seguridad, porque si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Según el derecho romano, un hijo adoptado adquiría la herencia de pleno derecho. Como hijos de Dios somos herederos. La única diferencia es que heredamos no a la muerte de nuestro Padre, sino en el momento de nuestra propia muerte. Disfrutarás de una eternidad con amor, en el amor con Jesús, y sabemos que vamos a conseguir lo que viene a nosotros, una increíble herencia. Pablo añade, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. En la vida cristiana, la gloria viene a través del sufrimiento. Pasamos exactamente por lo que Cristo pasa. Si pasamos por los tiempos difíciles con Él, entonces ciertamente vamos a pasar por los buenos tiempos con Él. Los cristianos se identifican con Jesucristo. Esto significa hoy en día para muchos cristianos pasar por una dura persecución. Tendrás que afrontar algún tipo de oposición, pero tu herencia como hijo de Dios supera todas estas penalidades. Oseas capítulo 8 y 9 nos habla de los hijos fieles. Dios te ama, quiere que aproveches al máximo tu vida y no quiere que la desperdicies. Te pide
como le pidió a su pueblo en el Antiguo Testamento, que no malgastes tu vida. Desprecias tu vida, decía él en el verso 1 del libro de Oseas, del capítulo 8, desprecias tu vida cuando has sido infiel a tu Dios. Como hemos visto, Oseas es una analogía de esposo y esposa para la relación de Israel con Dios, pero para continuar usa una analogía de padre e hijo. Desde que Israel era niño yo lo amé, de Egipto llamé a mi hijo. Vemos cómo Dios se le rompe el corazón por la infidelidad de su vástago. Leemos en los siguientes versículos: han quebrantado mi pacto y se han rebelado en contra de mi ley. Sin purificarse, sembraron vientos y cosecharán tempestades. Israel se olvidó de su Hacedor. Le has sido infiel a tu Dios. Dios anhela que su pueblo le sea fiel y como resultado viva la vida en plenitud. Tenemos el inmenso privilegio de vivir en la era del Espíritu. Dios ha enviado su Espíritu para vivir en tu corazón, para permitirte vivir felizmente, fielmente, de acuerdo con el Espíritu. Iniciamos nuestra lectura en el libro de Proverbios, capítulo 17, versos 25 al 28. Un hijo bruto causa vergüenza al papá y dolor y tristeza a la mamá. No es bueno castigar al inocente ni azotar al líder honesto. El que es inteligente mide sus palabras y el que es prudente mantiene la calma. Si el ignorante calla, pasa por sabio, y si no abre la boca, pasa por inteligente. Proverbios, capítulo 18, versos 1 al 6. El egoísta solo busca satisfacer sus propios caprichos. Desprecia cualquier consejo que se le da. El bruto no busca entender a los demás, sino que los demás lo entiendan a él. El perverso entra acompañado del desprecio, la deshonra y la vergüenza. Las palabras del hombre son aguas profundas, manantial que fluye, fuente de sabiduría. No es bueno declarar inocente al culpable y no hacer justicia al que es honesto. El bruto abre la boca para meterse en líos. Con lo que dice, se busca problemas. Romanos capítulo 8, versos 1 al 17. Así pues, ahora Dios no condena a los que están unidos a Jesucristo, porque por medio de Él, la ley del Espíritu que da vida te liberó de la ley que trae pecado y muerte. Lo que la ley no podía hacer porque no pudo contra la naturaleza humana, Dios lo hizo al enviar a su Hijo, quien vivió con la misma vida con la que todo ser humano peca. Lo envió como una ofrenda para pagar por el pecado, y así Dios se valió de esa vida humana para condenar el pecado. Todo esto lo hizo Dios para que fuéramos y pudiéramos vivir aprobados tal como Él exige en la ley. Ya no vivimos de acuerdo a la naturaleza humana, sino que vivimos de acuerdo al Espíritu. Los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte. Pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. En ustedes no predomina la mentalidad humana sino la del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. El cuerpo de ustedes está muerto por culpa del pecado, pero si Cristo está en ustedes, Dios los aprobó y el Espíritu les da vida. Dios resucitó a Jesús de la muerte, y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, Él mismo que crucificó a Cristo les dará vida a su cuerpo mortal por medio del Espíritu que vive en ustedes. Por eso, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según la mentalidad humana. Si viven de acuerdo con la mentalidad humana, morirán para siempre, pero si usan el poder del Espíritu para dejar de hacer las maldades,
vivirán para siempre. Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. El Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos del temor. Al contrario, el Espíritu que han recibido los hace hijos. Por el Espíritu podemos gritar, querido Padre. El Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. Por ser hijos de Dios, recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo, pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. Oseas capítulo 8. Toca la trompeta para dar una advertencia. Sé como un águila sobre la casa del Señor, porque los israelitas han roto mi pacto y han desobedecido mis leyes. Ellos gritan y me dicen, oh Dios de Israel, nosotros te conocemos. Pero Israel ha rechazado el bien y por eso el enemigo lo persigue. Sin contar conmigo, escogieron a algunos para que fueran sus reyes. Nombraron príncipes que yo no conocía. Con su oro y con su plata hicieron estatuas de ídolos. Por eso Israel será destruido. Samaria, yo he rechazado tu becerro. Estoy muy enojado con tu pueblo. ¿Hasta cuándo seguirán pecando? Ese becerro fue hecho por un artesano de Israel, no es Dios. Por eso el becerro de Samaria será roto en 1000 pedazos. Ellos plantarán cuando el viento esté soplando fuerte, cosecharán cuando haya un viento fuerte y poderoso. Los que plantaron crecerá, pero no dará frutos. No producirá grano, y en caso de que produzca algo, los extranjeros lo devorarán. Israel ha sido destruido. Su pueblo está disperso entre las naciones como un pedazo de chatarra. Israel insiste en ir a Asiria. Son tercos como mulas. El pueblo de Efraín ha contratado amantes. Buscaron amantes entre las naciones. Así que yo voy a juntarlos con sus amantes y sufrirán bajo el peso del emperador. Todos los altares que Efraín construyó para borrar los pecados se convirtieron en altares para cometer pecados. Aunque les escribiera 10.000 leyes, las tendrían como algo extraño. Hacen sacrificios con lo que yo les di. Hacen ofrendas de carne y se las comen. Al Señor no le gusta esa gente. Él recuerda sus pecados y por eso los castigará. Serán llevados como prisioneros a Egipto. Israel olvidó a su Creador y construyó palacios, mientras Judá hacía muchas fortalezas. Pero yo enviaré fuego sobre esas ciudades y un fuego devorará sus fortalezas. Oseas capítulo 9. Israel, no celebres ni festejes como hacen las otras naciones, porque has sido infiel y te has alejado de tu Dios. Cometiste pecados sexuales en lugares donde se trilla el grano, pero ni los lugares donde se trilla el grano ni donde se produce el vino proporcionarán alimento. Los israelitas no vivirán más en la tierra del Señor. Efraín regresará a Egipto y en Asiria comerán lo que se considera impuro. No ofrecerán vino al Señor, ni le presentarán sus sacrificios. Sus sacrificios serán como el pan ofrecido en un funeral, que vuelve impuro a todo el que lo come. Su pan solo servirá para calmar el hambre, pero no entrará en la casa del Señor. ¿Qué harán cuando llegue el festival en el día de la fiesta del Señor? Los israelitas huirán de la ruina. Egipto los reunirá a todos y Memphis los enterrará. Sus tesoros de plata se llenarán de ortigas y en sus carpas crecerán espinas. Israel, te llegó la hora de ajustar cuentas por tu gran culpa. Pero los israelitas dicen, el profeta es un tonto, este hombre lleno del Espíritu está loco. El profeta dice, serán castigados por sus graves pecados, por su gran odio. Dios y el profeta son como los guardias de Efraín, pero todos sus caminos están llenos de trampas y todos odian al profeta aún en la casa de su Dios. Los israelitas están completamente arruinados como en la época de Gibea. Dios recordará sus pecados y por eso los castigará. Cuando encontré a Israel, ellos eran como uvas en medio del desierto. Sus padres eran como los primeros higos de la higuera
al comienzo de la estación, pero después ellos se fueron a Baal Pegor y se dedicaron a hacer cosas vergonzosas. Se volvieron igual de detestables que los dioses que adoraban. La gloria de Efraín volará lejos como un pájaro. Ya no habrá más embarazos, nacimientos ni bebés entre ellos, y aunque logren criar hijos, se los quitaré. Los abandonaré y solo tendrán problemas. Veo que Efraín está guiando a sus hijos a una trampa. Los lleva al que los va a matar. Señor, dales los que merecen. Dale vientres que no puedan tener hijos y pechos que no puedan dar leche. Comencé a odiarlos en Gilgal por todas las maldades que hicieron allí. Debido a todo el mal que hicieron, los sacaré de mi casa. Dejaré de amarlos. Todos sus líderes son unos rebeldes. Efraín está herido, ha sido golpeado, su raíz está seca, no produce ningún fruto. Aunque tenga hijos, yo mataré a los preciosos bebés que salgan de su cuerpo. Dios no los escuchará porque ellos no lo escuchan a Él. Así que, sin hogar, vagarán sin rumbo entre las naciones. Y así finalizamos nuestra lectura del día de hoy y compartimos esta oración. Señor, ayúdanos a ser hijos sabios, complaciéndote en la forma en que vivimos. Abba, Padre, te doy gracias por el increíble privilegio de ser tu hijo. Gracias porque tu espíritu vive dentro de mí y le testifica a mi espíritu que soy tu hijo. Gracias por mi futuro, porque soy tu heredero y coheredero con Cristo. Señor, gracias porque soy tu amado hijo. Ayúdame a ser un hijo sabio y fiel. Amén. Y así llegamos al final de nuestra edición del día de hoy, viernes 23 de julio del 2021. Nuestro programa es el número 204 y nos preparamos para el fin de semana. Gracias a todos por estar ahí del otro lado y por supuesto por continuar en este proyecto que ha nacido el primer día del año y esperamos cumplir nuestra meta, nuestro objetivo el 31 de diciembre de este 2021. Un año difícil, un año duro para muchísimas familias, para muchísimas personas en todo el mundo y pedimos a Dios, seguimos orando por gracia y misericordia. Que Dios te bendiga y nos volveremos a encontrar, si Él así lo permite, mañana en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.